A lo largo de los siguientes minutos trataré de realizar una aproximación a los aspectos migratorios que aparecen necesariamente vinculados con la dimensión internacional de la educación superior y al fenómeno de la internacionalización. La internacionalización conlleva el movimiento de personas y a este movimiento hay que dar respuestas desde múltiples ámbitos, desde múltiples perspectivas, y una de ellas es los aspectos migratorios. Estoy segura de que podemos estar de acuerdo que un estudiante o un investigador no va a venir a España porque tengamos la expedición más rápida de autorizaciones. No es eso el elemento que va a determinar que España sea elegida como el destino para estudiar o para investigar. Se habla tradicionalmente de factores primarios o facilitadores. Vendrá a España porque existe una gran cantidad de universidades, por la calidad de las universidades, por la calidad de los programas que ofrezca, el reconocimiento de los títulos, porque en España hace sol, la vida es fácil, divertida y como estudiante puede tener muchísimas ventajas. Aspectos todos ellos que se ofrecen, se publicitan a través de las actuaciones de internacionalización que realiza el SEPIE. Pero está claro que si podemos poner un check en todos estos factores primarios y facilitadores, pero no tenemos un sistema ágil y flexible para la expedición de los visados de estudios o de las autorizaciones para los investigadores, todas las actuaciones que hemos hecho para generar y promocionar la excelencia de nuestro sistema de educación superior no van a tener el efecto que queremos. Pero como bien decía Pablo en la anterior presentación, una vez que el estudiante y el investigador está en España, es necesario que solo se preocupe de estudiar e investigar, de las actuaciones a las que él se dedica, pero no de las trabas burocráticas o administrativas. Y es en este contexto en el que se sitúa mi presentación. La Secretaría General de Inmigración y Emigración, como consecuencia del nuevo contexto económico, de la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo sostenibles, inteligentes e integradores, ha cambiado la concepción de la política migratoria. Hoy en día, la política migratoria es un elemento de competitividad y estamos intentando eliminar todas aquellas trabas burocráticas que frenen la captación y la retención del talento. Este proceso se ha llevado a cabo en dos momentos y en dos colectivos diferenciados. En un primer momento, las actuaciones de la Secretaría General de Inmigración y Emigración se centraron en el ámbito de los investigadores y de los profesores, con la creación de unas autorizaciones de residencia específicas para estos colectivos, que se recogen en la Ley 14/2013, y en un segundo momento las actuaciones se están centrando en los estudiantes internacionales. Y aquí la colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con el SEPIE ha sido clave. Ya he hecho referencia al convenio para la agilización de la expedición de visados y autorizaciones de residencia para estudiantes, investigadores y profesores, medidas que se centrarían más en el ámbito de la gestión, y hemos trabajado también de forma conjunta en medidas normativas. Y es en este marco en el que se plantea la nueva directiva para estudiantes e investigadores, que es el objeto de mi presentación. Trataré, a lo largo de los siguientes 20 minutos, indicar brevemente cómo ha sido el proceso de negociación de esta nueva directiva. Destacaré, en segundo lugar, los principales elementos de la directiva y, finalmente, dedicaré unos minutos para hacer una mayor referencia, para explicar un poquito más el ámbito de la movilidad intracomunitaria, porque consideramos que es este derecho a la movilidad intracomunitaria que se recoge en la Directiva de Estudiantes e Investigadores lo que incidirá con una mayor intensidad en la internacionalización y en la dimensión internacional de nuestra educación superior. Por lo que respecta al proceso, fue en marzo de 2013 cuando la Comisión lanzó una nueva propuesta de directiva. No partía de cero, la Comisión ya había trabajado y los Estados habían aprobado dos directivas, una en el año 2004, que marcaba el régimen de admisión para los estudiantes internacionales, también para otros colectivos como los alumnos, prácticas no remuneradas y servicio de voluntariado, y una segunda directiva que aprobó en 2005 en relación con las condiciones de admisión de investigadores. En el año 2013, y ante el nuevo contexto y la necesidad de competir globalmente por el talento, la Comisión Europea lanza una propuesta normativa que refunde estas dos directivas, que presta especial atención a los estudiantes y a los investigadores
y que además incorpora otros colectivos, como las prácticas remuneradas y las au pairs. Con esta propuesta normativa lo que pretende la Comisión es que esta directiva sea la pieza fundamental para la atracción del talento internacional hacia Europa, que pueda competir globalmente en la atracción por el talento. Dio la casualidad que 2 meses después llegué a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y mi jefa, con una gran confianza depositada en mí, no sé si la merecía en aquel momento, y quizá ahora tampoco, decidió encomendarme la negociación de la directiva. Y si un miércoles empecé a trabajar en la Secretaría General de Inmigración y Emigración, el lunes siguiente estaba en Bruselas, en el Consejo, negociando a nivel técnico la directiva de estudiantes e investigadores. El proceso ha sido largo, han sido casi 3 años de negociación, con más de 20 reuniones a nivel técnico a las que asistíamos a Bruselas, otras más de 15 reuniones ya a nivel más elevado con los consejeros. Han sido necesarios 6 trílogos, es decir, 6 negociaciones entre Parlamento y Consejo para abordar y llegar a un acuerdo en la redacción de la propia directiva, y 2 mandatos al Consejo, porque la pluralidad de colectivos que recoge esta directiva ha hecho difícil la negociación y entonces ha sido necesario cambiar las posiciones, intentar pues lo que lleva a cabo una negociación internacional. En ciertos momentos me sentía como la niña de la foto, abrumada por la cantidad de reuniones y de documentos. Si bien es cierto que el proceso ha sido largo, pero muy bonito, enriquecedor, y creo que el pasado 4 de diciembre, cuando los ministros de Interior aprobaron esta directiva en Bruselas, todo el esfuerzo ha sido reconocido, porque creo que realmente afectará de forma muy positiva en toda la internacionalización, tanto de la Unión Europea, pero especialmente del sistema educativo de enseñanza superior español. Faltaría, en relación con el proceso, la aprobación ya por el Pleno del Parlamento y su publicación oficial, que se cree que se llevará a cabo en enero de 2016. El texto ya no cambiará y, por lo tanto, lo que ahora os hable sobre los diferentes requisitos va a ser lo que finalmente se ha aprobado. Antes de hablar de los requisitos, España en estas negociaciones ha mantenido siempre una postura muy flexible para facilitar en la mayor medida posible el régimen de admisión de los estudiantes e investigadores. Es verdad que hay otros colectivos, pero nuestras negociaciones se han centrado en estos 2 colectivos y también mi presentación se centrará en estos 2 colectivos. Y además, para la definición de la postura en las negociaciones hemos participado siempre con la colaboración no solo de los tradicionales actores de la política migratoria, el Ministerio de Empleo, el de Interior y el de Asuntos Exteriores y Cooperación, sino también del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el SEPIE, que ha sido nuestra estrella invitada en el ámbito de las negociaciones y que nos ha permitido aproximar los esfuerzos que se estaban haciendo en el ámbito de la internacionalización de la Universidad Española con los esfuerzos para facilitar la llegada de estudiantes e investigadores. De nada sirve que a nivel Unión Europea se trabaje en una dimensión internacional del Erasmus Plus y se incorporen países asociados si paralelamente no genero un buen sistema de autorizaciones para todos estos estudiantes e investigadores que van a venir en el marco del programa. Y de misma forma, a nivel interno, si trabajo en una estrategia de internacionalización, deberé también mejorar mi sistema de autorizaciones. Y en este juego de actores también participan de forma muy especial las universidades. Al fin y al cabo, sois vosotros, los representantes de las universidades, quienes van a estar en contacto con el alumnado, quienes van a ver qué facilidades tienen para que estén tranquilos, para que se dediquen a estudiar, a investigar y para que no se preocupen por las trabas burocráticas, para facilitar la llegada de estos estudiantes e investigadores. Pasando al tema de los principales elementos. Es verdad que la directiva al final es un poco compleja si se lee por primera vez y lo que he intentado es identificar cuáles son los principales elementos para describirlos brevemente en esta presentación. Y serían los que veis en la pantalla: las definiciones, la identificación de los requisitos de admisión, el establecimiento de procedimientos simplificados y, finalmente, la definición de un conjunto de derechos para estos estudiantes e investigadores. Por lo que respecta a las definiciones,
En los estudiantes, lo cierto es que la definición no cambia mucho respecto de la definición que ya veníamos utilizando nosotros a nivel migratorio para los estudiantes internacionales. Son nacionales de terceros países, porque aquí me gustaría hacer una precisión, todos los estudiantes que provengan de un Estado miembro de la Unión Europea, que tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, se someten al régimen de ciudadanos de la Unión y, por lo tanto, la admisión de estos estudiantes no entra dentro de la directiva, ¿vale? Y no entra tampoco dentro de lo que voy a explicar a continuación, pero bueno, también obviamente se puede producir la llegada de estos estudiantes. Estudiantes internacionales que sean admitidos por las instituciones de educación superior para estudiar y así obtener un diploma, un certificado o un título de doctorado. ¿Por qué pongo el asterisco en el estudiar? Porque aunque el fin fundamental del estudiante es el estudio, la directiva le reconoce un derecho a realizar actividades laborales, un derecho que ya existía con la anterior directiva y que ahora se mantiene y se amplía, como veremos en el ámbito de los derechos. Y por lo que respecta a la definición de investigador, creo que en este ámbito sí que se ha avanzado un poco más, porque la anterior directiva vinculaba la definición de investigador a un organismo de investigación que debía estar necesariamente acreditado y a la existencia de un convenio de acogida. Ahora estos dos elementos se diluyen y el investigador es el que venga a realizar una actividad de investigador, a un organismo de investigador, sí, pero que ahora ya no va a estar necesariamente acreditado por la autoridad migratoria para tal efecto, y además que puede vincularse no solo con un convenio de acogida, sino con un contrato, lo que facilita muchísimo la atracción de estos profesionales y su incorporación al ámbito privado o a las universidades, a sus centros de investigación, que creíamos que era un elemento básico para cambiar y para mejorar el sistema de admisión de los investigadores. He destacado una frase, que es la que veis en cursiva. Un considerando de la directiva anima a los Estados miembros a tratar a los doctorandos como investigadores. Esto es importante porque determinará la categoría migratoria que se le dará a estos estudiantes. El doctorando, la directiva anima a que reciban una autorización de investigador y no de estudiantes. Y es algo que en España ya estamos hace un tiempo haciendo hincapié. Tras la aprobación de la Ley de Ciencia, con la figura del contrato predoctoral, ha habido determinados problemas sobre el estatus migratorio que tenían estos doctorandos, que a veces era el de estudiante, y que no le permitía suscribir ese contrato predoctoral. Desde el momento que se detectaron estos problemas, hemos intentado reconducir la situación y reconducir el estatus migratorio de estos doctorandos, que de tal forma que no tengan una autorización de estudiantes, sino la autorización de investigadores de la Ley 14/2013. Es la autorización que les da la cobertura óptima desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista laboral. Y esto que ya veníamos haciendo en el ámbito interno de España, la directiva lo trata de impulsar para darles a esta categoría el trato de investigador. En cuanto a los requisitos, para intentar hacer un poco dinámica la presentación, no quiero ir estudiando todos y cada uno de los requisitos. He elaborado una serie de cuadros que os permitirán, si tenéis interés y accedáis a la presentación, a poder profundizar un poco en los detalles de la directiva. Efectuar una primera referencia a los estudiantes para luego hablar de los investigadores. En el ámbito de los requisitos, la directiva armoniza entre todos los Estados miembros una serie de requisitos mínimos de admisión que se encuentran fundamentalmente relacionados con el tema de la seguridad y con la tenencia de recursos económicos suficientes y la suscripción de un seguro médico. Requisitos que probablemente a todos nos suenen porque son los que existían con la anterior directiva, la de 2004, que se recogen en la nueva directiva, la de 2016, y que ya se encontraban recogidos en nuestra normativa nacional, en el artículo 38 del Reglamento de Extranjería. Si bien es cierto que la nueva directiva, en el ámbito de los recursos económicos, hace una especial mención a las becas, para llamar la atención a los Estados miembros de forma que tengan en cuenta siempre la existencia de becas para poder así dar cubierto el requisito de los recursos económicos. En cuanto al procedimiento facilitado para los estudiantes, la antigua directiva recogía una especie de posibilidad de tener procedimientos simplificados a través de la suscripción de un convenio. Ciertamente, la virtualidad de esta previsión no
no se ha llevado a la práctica a nivel también europeo, no ha sido muy utilizada. Lo que hace ahora la nueva directiva es que aquellas instituciones de educación superior, es decir, universidades, que pasen por un procedimiento de aprobación que es definido a nivel nacional y por la autoridad migratoria o, bueno, educativa, está ya por definir, pueden someterse a un procedimiento simplificado que se plasma en menores plazos para la expedición de los visados y que se les excepcione de la acreditación de determinados requisitos, no del cumplimiento de los requisitos, pero sí de la acreditación. Un elemento que podría favorecer en gran medida la agilidad para la expedición de los visados y que puede tener un gran interés. Si bien es cierto que aquí dependerá del modo en el que la directiva se transponga al ordenamiento nacional para ver si finalmente el legislador español decide hacer uso o no de este procedimiento simplificado, que la directiva de 2016 prevé como una posibilidad y que, por lo tanto, cada Estado miembro es soberano para decidir si lo aplica o no. Así que veremos qué pasa con esto. Y en relación con los derechos, como os decía, al estudiante se le permite trabajar, se le permitía antes con un mínimo de 10 horas, ahora se aumenta a 15 horas, algo que realmente no influye mucho en la normativa nacional porque ya nuestra normativa de extranjería permite esta posibilidad de que los estudiantes trabajen durante sus estudios de una forma flexible. En el ámbito de la reagrupación familiar, la directiva no entraba en 2004 y no entra en 2016, aunque sí bien es cierto aquí que nuestra normativa de extranjería permite a los estudiantes una suerte de reagrupación de sus familiares a los que, sin embargo, no se les permite el derecho a trabajar. Y probablemente este aspecto no cambie con la transposición de la directiva porque no prevé nada al respecto. Una novedad muy importante, la permanencia para la búsqueda de trabajo. En España no existe el Job Searching Visa, es algo que preguntan muchas veces los estudiantes. La posibilidad de que cuando concluyan sus estudios pueden permanecer en España para buscar un empleo. Esta es una posibilidad que no existía y que con la transposición de la directiva existirá, porque esta previsión se prevé con carácter obligatorio. Ahora todos los Estados de la Unión Europea tendrán una autorización con este fin, que deberá tener al menos una duración de 9 meses. Y por lo tanto esto podrá mejorar la capacidad, no ya tanto para atraer, sino para retener el talento, que aquellos estudiantes que hayan estado aquí, que se hayan formado en España, puedan no ya buscar el trabajo cuando son estudiantes y luego pasar a otra categoría migratoria, sino tener un periodo de búsqueda de trabajo. Y finalmente, la movilidad intraeuropea, que en el 2004 se reconocía, pero no se desarrollaba un procedimiento, que ahora con la nueva directiva se reconoce, se impulsa y se establece un procedimiento reglado para la movilidad intracomunitaria, que, como decía Pablo, permite a los estudiantes que con la primera autorización puedan ir a estudiar a otros Estados miembros de la Unión Europea. Luego prestaré un poco más atención a estos detalles. Y que la transposición de la directiva sí que supondrá una novedad, porque ahora lo que se plantea en los Estados miembros es que si un estudiante está en España y quiere irse a Francia, deberá pedir una autorización en Francia, cuando vaya a estudiar por un periodo superior a 3 meses. Esto ahora cambiará. Y si va a estudiar por un periodo superior a 3 meses, con una comunicación, podrá ir a Francia a estudiar y seguir ahí su estudio. Habiendo visto así a grandes rasgos los elementos principales para los estudiantes, nos queda analizar los elementos fundamentales para los investigadores. Bien. En los requisitos son similares a los que señala para los estudiantes, con las diferencias que ya comentaba desde el punto de vista del organismo de investigación y de la obligación de acreditar este organismo de investigación. Lo fundamental en este sentido es que en las negociaciones lo que hemos intentado mantener para los investigadores es que encajase la normativa comunitaria en la Ley 14/2013, en esta autorización que nosotros ya teníamos para los investigadores, que es muy flexible, muy ágil y que elimina mucho las trabas burocráticas, y lo que intentábamos era que luego esta directiva añadiese trabas que ya habíamos eliminado. Por eso era clave la figura del contrato y por eso era clave que se eliminase la aprobación obligatoria. Lo que hace la directiva es elimina el requisito de la aprobación obligatoria de los organismos de investigación, pero la mantiene como posibilidad y hace como para los estudiantes. Si tenemos unos organismos de investigación acreditados, podrán someterse al fast track con los mismos efectos, la reducción de los plazos y la exención de acreditación de determinados requisitos. Y en cuanto a los derechos de los investigadores,
serían en este sentido similares al de los estudiantes, con una gran diferencia, no obstante, que es la reagrupación familiar. En los investigadores, la directiva sí que regula el régimen de reagrupación familiar y además regula la posibilidad de que accedan al mercado de trabajo, uno de los elementos clave para la atracción y la retención de los investigadores. El investigador se mueve con la familia y, por lo tanto, hay que dar una respuesta migratoria a esa familia. Una respuesta que nuestra Ley 14/2013 ya daba y que recoge el acceso al mercado de trabajo de los familiares sin ningún tipo de limitación. También se establece la permanencia para la búsqueda del trabajo una vez que concluya la actividad investigadora y se desarrolla la movilidad intracomunitaria para los investigadores, que en principio y en base a esa primera autorización podrán acudir a un segundo Estado miembro de la Unión Europea para continuar su actividad investigadora. En definitiva, y con estos requisitos, sinceramente creo que se mejora y se avanza en la capacidad para la admisión de los estudiantes y de los investigadores internacionales, por lo tanto, para la internacionalización de la educación superior. Pero la directiva, como ya os avanzaba, no se para ahí y avanza en el ámbito de la movilidad intracomunitaria, que permitirá, como ya os decía, que si el estudiante está aquí en España con la primera autorización, pueda ir a un segundo estado. Y eso creo que facilita mucho la realidad para todas aquellas universidades que tenían acuerdos de movilidad entre ellas, para todos los programas de movilidad de la Unión Europea, eliminando las trabas burocráticas. Y se basa, como os decía, en esa primera autorización, sin necesidad de solicitar con reglas a grandes rasgos una segunda autorización. Esto tiene una serie de excepciones que os explicaré brevemente a continuación. La movilidad para los investigadores se rige en un doble sentido, movilidad a corto plazo y movilidad a largo plazo. Y aquí hay un elemento novedoso importante, porque la anterior directiva, que ya preveía una suerte de movilidad para los investigadores, la movilidad a corto plazo la limitaba hasta un periodo de 3 meses, siguiendo un poco los dictados de Schengen. Ahora se cambia y la movilidad a corto plazo se aumenta hasta un periodo de 180 días. En este periodo de 180 días podrá estar el investigador con la autorización española en un centro de investigación francés previa comunicación al segundo Estado miembro, sin necesidad de hacer más trámites y simplemente comunicando, junto con el deseo de trasladarse, su documento de viaje y el convenio que había suscrito con la primera en España, el convenio de investigación o el acuerdo. La comunicación se podrá realizar en el momento en el que se solicita la autorización en España, para seguir con este ejemplo, si se conoce. Y si no se conoce porque surge una oportunidad de movilidad una vez que ya ha iniciado su actividad, podrá comunicarse en ese momento. Y desde el momento en el que se comunica, el investigador puede irse a Francia. Es verdad que Francia podrá oponerse a este movimiento con unas causas que están tasadas en la directiva, pero ello no impide el movimiento, no tiene eficacia suspensiva. Si posteriormente Francia rechaza la movilidad, por causas de seguridad, fundamentalmente, tendrá que retornar a España ese investigador, pero solo, así hablando a grandes rasgos, en esos supuestos. Si la movilidad ya va a ser para un periodo superior a 180 días, aquí veremos qué hacen los Estados miembros, porque la directiva da 2 posibilidades: que mantengan el régimen de la comunicación o que ya aquí sí puedan solicitar una segunda autorización, en este caso francesa, para que el investigador español vaya a Francia a investigar por un periodo superior de 180 días. Y en relación con los estudiantes, el esquema es un poco distinto. La directiva parte de la existencia de programas de movilidad que existan a nivel Unión Europea o suscritos entre Estados o también, y esto yo creo que es muy importante, suscritos entre universidades. Si un estudiante se va a mover en el marco de estos acuerdos, podrá hacerlo con la primera autorización y en base a una comunicación, y por un periodo de hasta 360 días. Por lo tanto, en este sentido creo que la directiva ha avanzado enormemente respecto de lo que teníamos ahora, porque con esa comunicación a Francia podrá ir a la universidad francesa a realizar un semestre, por ejemplo, dentro de esos acuerdos. Si la movilidad se desarrolla fuera de estos acuerdos, entonces sí que tendrá que pedir una autorización. Por eso os decía que la directiva internaliza la existencia de los programas de movilidad, tanto de la Unión Europea como de los Estados y de las universidades, y los acompaña, eliminando las barreras administrativas y burocráticas. Así que con esta referencia a la movilidad y a los estudiantes
concluyo esta descripción de la nueva Directiva de Estudiantes e Investigadores, con el deseo de que ahora las labores de transposición sigan teniendo ese espíritu de flexibilidad que ha guiado la negociación y que nos permitan, en definitiva, avanzar en la internacionalización de nuestro sistema de educación superior. Muchísimas gracias. Que se está viviendo ahora, bueno, pues puede afectar a toda la exposición que nos has dicho a la directiva y puede ser que se modifique debido a estos últimos acontecimientos. Muchas gracias. Bien, gracias. Empiezo por la segunda pregunta. La directiva está ya cerrada y no va a haber posibilidad de modificarla. Es verdad que la negociación, un sentimiento de desconfianza entre Estados, aunque todavía no se había producido estos atentados, dificulta las negociaciones de aspectos como el de la movilidad, por ejemplo. Pero la directiva ya no va a poder cambiarse. Sí que la transposición que hagan determinados Estados y el deseo igual de incidir en aspectos de seguridad hace que, por ejemplo, en las movilidades de investigadores por un periodo superior a 180 días no permitan la comunicación y exijan una segunda autorización. O pueden que la comunicación, por ejemplo, para la movilidad de estudiantes incrementen en cierta medida dentro de los ámbitos que permite la ley o la directiva, perdón, pues que se le comunique no solo el pasaporte y el documento, sino que se le exija, por ejemplo, que transmita algún documento más. Pero siempre en los ámbitos de la directiva, y entonces ya esto no va a cambiar. Es verdad que luego los Estados pueden jugar con la transposición, pero hay una serie de aspectos claros que la directiva los recoge con carácter obligatorio y que deben de ser mantenidos por los Estados miembros. De lo contrario, la Unión Europea pondrá en marcha su maquinaria por los procedimientos de infracción y obligará a los Estados miembros a que lo haga cumplir. Y respecto de la transposición, como la directiva todavía no está aprobada a nivel Unión Europea, como os he dicho, falta que el Pleno se pronuncie, porque la comisión del Parlamento que se encarga de la directiva ya se ha pronunciado. Falta ahora que se pronuncie el Pleno. Se producirá este pronunciamiento en enero y ahí se publicará en el diario oficial y también en nuestro diario oficial. Los Estados, y es lo que estaba mirando, porque ahora estaba dudando si teníamos un plazo de 2 o de 4 años para transponerlo. Y ahí me has pillado. Estoy intentando verlo. No lo recojo. Te lo comento luego, si no te importa. Pero sería un plazo de 2 a 4 años en los que estás obligado a realizar aquellos trabajos para transponerla. Y, como te decía antes, también España está obligada por todos los mandatos obligatorios que recoge la directiva. Y, por lo tanto, bueno, pues es verdad que hasta que no esté la ley española, igual no te lo crees, pero que de verdad que hay aspectos que son obligatorios y nos vamos a ver obligados, pase lo que pase, a recogerlos. ¿Vale? En 2 o en 4, luego te lo confirmo. Vale. Pues nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que os podéis poner en contacto con la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Hay unos emails que están en la presentación para que podáis formular vuestras preguntas y también dirigiros personalmente a nosotros. Muchas gracias.